The latest tariffs on steel and aluminum are unjustified. They're illegal. They're bad for American workers, bad for American industry, and of course for Canadian industry as well. El golpe de Ottawa no fue un simple acto de represalia. Fue un rediseño estratégico del tablero comercial norteamericano. La mañana del anuncio comenzó con señales aparentemente dispersas. Un proyecto de expansión del transporte público en Calgary perdió a su proveedor eléctrico estadounidense Hydro-Québec. Interrumpió un contrato de turbinas con una empresa de Oklahoma, y en Toronto, Joe Rail retrasó obras citando cambios en los protocolos de integridad de proveedores. En menos de 6 horas el dólar canadiense subió un 1,3%, mientras el índice industrial S&P TEX avanzaba un 2,1%. Las bolsas interpretaban confianza en casa y confusión en el extranjero. En Washington, Donald Trump fue informado a las 4:48 m hora local. Testigos afirman que golpeó la mesa con tal fuerza que derramó una taza con la inscripción America First. Lo que acababa de llegar no era la represalia típica que sus asesores esperaban. El método, el momento y la estructura del movimiento canadiense descolocaron a la Casa Blanca. Apenas 34 días antes, el 4 de junio, Trump había duplicado los aranceles al acero y aluminio hasta el 50%, amparándose en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, invocando motivos de seguridad nacional. La paradoja era evidente: el 41% del acero importado por Estados Unidos procedía de aliados como Canadá, México y la Unión Europea, todos etiquetados de pronto como amenaza. En lugar de acudir a la OMC, al G7 o a canales diplomáticos discretos, el primer ministro Mark Carney presentó una doctrina radical, CEEUU. Penalizaba el metal canadiense. Canadá bloquearía el acceso estadounidense a su futuro industrial. Este nuevo marco, bautizado como Reciprocal Access Framework, exige que cualquier empresa extranjera que aspire a contratos públicos en Canadá tenga al menos el 50% de su capacidad productiva en el país o en un socio contratado de libre comercio vigente. Sin excepciones ni para defensa ni para energía. La exigencia se acompaña de auditorías de empleo local, trazabilidad de origen y certificaciones de materias primas con revisiones trimestrales para mantener el derecho a participar en licitaciones. El golpe fue quirúrgico. No se trataba de un arancel, sino de la negación de mercado en un sector de adquisiciones públicas que mueve más de 120.000 millones de dólares canadienses al año. La inspiración era irónica. El propio Trump había firmado en 2018 la Orden Ejecutiva 1381 que obligaba a usar al máximo hierro y acero estadounidenses en la contratación federal. Ahora Canadá aplicaba esa misma filosofía contra EU, justificándose con idéntico argumento de seguridad de infraestructura crítica. La reacción inmediata no tardó. Boeing, que acababa de asegurar un contrato de 2.400 millones de dólares en piezas para aeronaves canadienses, recibió la notificación de cancelación a las 9:12 am, justo al abrir su cotización bursátil. En menos de una hora sus acciones perdieron un 5,1%. Mientras tanto, Ottawa lanzaba un fondo de cofinanciación de 11.200 millones para atraer a empresas dispuestas a trasladar parte de su producción a Canadá. POSCO, el gigante surcoreano del acero, firmó un memorando para instalar una planta de procesado en Ontario. Siemens empezó a explorar un centro de tecnología energética en Manitoba. La jugada no solo castigaba a Washington, sino que también seducía a competidores dispuestos a adaptarse. Empresas como Bosch en Alemania o Komatsu en Japón aceleraron sus planes para cumplir los requisitos canadienses, asegurándose contratos millonarios. China, por su parte, observaba sin intervenir, calculando su próximo paso. En ese momento, lo que parecía un pulso bilateral empezaba a convertirse en un laboratorio de un nuevo tipo de guerra comercial, una donde el acceso al mercado no se negocia con aranceles, sino con presencia física,
alianzas estratégicas y reglas de origen estrictas. Y lo más inquietante para la Casa Blanca era que este modelo parecía atraer inversión extranjera directa a Canadá, mientras drenaba contratos de proveedores estadounidenses sin presencia al norte del paralelo 49. Pero lo que vendría después revelaría que las ondas de este terremoto comercial no se detendrían en el continente. Las reacciones de socios y competidores en todo el mundo comenzarían a reconfigurar alianzas y a poner a prueba la solidez del sistema comercial global. La llamada doctrina del acceso recíproco no era una improvisación política, sino una arquitectura jurídica y económica calculada al milímetro. Al presentarla, el gobierno de Mark Carney subrayó 3 pilares esenciales. Primero, la obligación de que al menos la mitad de la capacidad productiva de las empresas licitadoras esté radicada en Canadá o en un país con tratado de libre comercio vigente. Segundo, la trazabilidad de origen para impedir desvíos a través de terceros países. Y tercero, un sistema de auditorías y certificaciones periódicas que garantizaran el cumplimiento de la norma. Esto convertía cada contrato público en una herramienta de política industrial. A diferencia de los aranceles que castigan el flujo comercial, pero pueden eludirse con triangulación, esta medida atacaba la raíz, la ubicación de la producción. Y lo hacía con un alcance que iba mucho más allá de la relación bilateral con Estados Unidos. El diseño recordaba a la orden ejecutiva 1381 firmada por Trump en 2018, que obligaba a utilizar materiales estadounidenses en la contratación federal. En un giro irónico, Canadá adaptaba el mismo concepto pero invertía el objetivo. Según expertos de la Universidad McGill, la clave era que Ottawa lograba aplicar esta exclusión sin violar directamente los compromisos de libre comercio, al camuflarla como una política de seguridad de suministro en infraestructuras críticas. El marco jurídico, al ampararse en la misma lógica de la sección 232 estadounidense, se blindaba frente a impugnaciones rápidas en la OMC. El impacto inicial fue demoledor. Boeing, uno de los principales beneficiarios del mercado canadiense de defensa, vio cómo se desvanecía su contrato de $400 millones en el momento más vulnerable, la apertura del mercado bursátil. Las acciones cayeron un 5,1% en menos de una hora, reflejando el pánico inversor. Pero no solo las grandes corporaciones estadounidenses se vieron afectadas. Proveedores medianos y pequeños sin instalaciones en Canadá quedaron directamente expulsados del juego. Mientras tanto, empresas globales con presencia en Canadá celebraban. Pochemosh, con su planta en Kitchener, consiguió un contrato de componentes por $64 millones apenas 2 días después del anuncio. Komatsu, desde Japón, aceleró su plan para establecer una base de ensamblaje en territorio canadiense. POSCO, de Corea del Sur, pactó trasladar su procesamiento de acero laminado en frío a Ontario, accediendo de inmediato a licitaciones de alto valor. La política tenía un atractivo adicional. Ottawa acompañó la exclusión con un paquete de incentivos. Un fondo de cofinanciación de $200 millones estaba disponible para empresas extranjeras que trasladaran producción a Canadá. Esto no era solo represalia, era una invitación abierta a la relocalización industrial. Y funcionaba. Siemens inició estudios para un centro de tecnología energética en Manitoba, mientras Finlandia, a través de la siderúrgica Outokumpu, exploraba una planta de acero inoxidable en Nueva Escocia. El golpe fue doble: debilitaba la base industrial estadounidense y al mismo tiempo fortalecía la de Canadá. No se trataba de infligir daño inmediato, sino de redirigir inversiones, contratos y empleos hacia el norte. El mensaje era claro. Si quieres vendernos, fabrícanos aquí. En Washington el desconcierto crecía. El equipo de Trump había supuesto que México se alinearían contra Ottawa. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum se negó a condenar la medida, defendiendo el derecho soberano de México a desarrollar su propia estrategia industrial. La Unión Europea, en lugar de oponerse,
vio una oportunidad, aceleró su Acuerdo de Acero Verde 2030 e invitó a Canadá a unirse a proyectos conjuntos. Los estrategas estadounidenses empezaban a comprender que el problema no era solo la pérdida de contratos actuales, sino el precedente. Si otros países adoptaban reglas similares, el modelo de cadenas de suministro globales, basadas únicamente en coste y eficiencia, corría riesgo de fractura. De hecho, Australia ya debatía un sistema de localización obligatoria y la India estudiaba nacionalizar parcialmente sus compras públicas como respuesta a presiones arancelarias de Washington. Lo que quedaba por ver era cómo reaccionaría la industria estadounidense, especialmente en estados clave para las elecciones. En el Medio Oeste, los primeros signos de presión comenzaban a notarse. Las repercusiones internacionales de la maniobra canadiense fueron inmediatas y sorprendentes. En lugar de aislar a Ottawa, la doctrina del acceso recíproco empezó a generar un efecto de imitación y atracción. Los primeros en tomar posición fueron los socios más cercanos, y lo hicieron de maneras que Washington no había previsto. México, pieza clave del USMCA, se convirtió en el primer gran actor en romper el guión estadounidense. La presidenta Claudia Sheinbaum, lejos de sumarse a una condena conjunta, declaró que México mantenía su derecho soberano a desarrollar una estrategia industrial paralela y no descartaba introducir medidas similares en sectores estratégicos como la energía y el transporte. Este pronunciamiento dejó claro que la cohesión del bloque norteamericano estaba en entredicho. Europa reaccionó con un pragmatismo calculado. Bruselas, en plena implementación de su Acuerdo de Acero Verde 2030, vio en Canadá un socio natural. Se anunciaron conversaciones para proyectos conjuntos de producción baja en carbono, con especial interés en aprovechar las capacidades hidroeléctricas y de energía limpia de Canadá. Empresas como la finlandesa Outokumpu, líder mundial en acero inoxidable, anunciaron estudios de viabilidad para instalar plantas en Nueva Escocia, atraídas por la estabilidad regulatoria y el acceso preferente a licitaciones públicas. En Asia la respuesta fue desigual. Corea del Sur, a través de POSCO, se movió rápidamente para cumplir los requisitos de localización y asegurarse contratos en infraestructuras ferroviarias y energéticas. Japón, con Komatsu a la cabeza, aceleró su hoja de ruta para ensamblar maquinaria pesada en Canadá, garantizando así su acceso al mercado. China, por el contrario, adoptó una postura observadora, analizando la medida como un experimento que podría influir en sus propias estrategias de acceso a mercados en África y América Latina. Lo notable es que el diseño de la política canadiense no solo expulsaba a competidores estadounidenses sin presencia local, sino que redistribuía esos contratos hacia empresas globales más ágiles y con capacidad de inversión inmediata. Bosch, Siemens y POSCO no solo estaban ganando contratos, también estaban consolidando su presencia productiva en Canadá a largo plazo. Esto convertía a Ottawa en un polo de reindustrialización en medio de una crisis global de cadenas de suministro. En los foros multilaterales, el enfrentamiento escaló. Estados Unidos presentó una queja ante la OMC, alegando discriminación injustificada, pero Canadá respondió citando el propio uso de la sección 232 por parte de Washington como precedente legal. El tribunal suspendió la audiencia a la espera de clarificaciones sobre las cláusulas de seguridad nacional en las leyes bilaterales de contratación, un proceso que podría prolongarse más de un año. La Unión Europea, mientras tanto, aprovechaba el impasse para posicionarse. Delegaciones comerciales en Bruselas y Ottawa negociaban memorandos de entendimiento para producción conjunta de acero verde, energías renovables y componentes de transporte eléctrico. Estas conversaciones se traducían en compromisos preliminares que podrían desplazar a proveedores estadounidenses de sectores enteros, incluso en mercados fuera de Canadá. Pero el verdadero cambio estricto estratégico se daba en el plano de las alianzas industriales. En lugar de seguir el patrón tradicional de represalia arancelaria Ottawa,
ofrecía incentivos a quienes aceptaran trasladar producción. Este enfoque, una combinación de palo y zanahoria, estaba generando una competencia entre países y empresas para ganar la aprobación canadiense. El resultado: inversiones millonarias en nuevas plantas y centros de innovación y un flujo constante de empleos cualificados hacia el mercado canadiense. A medida que el eco de la medida se extendía, quedaba claro que las tensiones no se limitarían a las cifras comerciales. En Estados Unidos, los primeros síntomas de estrés industrial empezaban a acumularse y las consecuencias políticas de este pulso comenzaban a sentirse. En el corazón industrial de Estados Unidos, los temblores de la medida canadiense se sentían cada vez con más fuerza. El 9 de julio, el American Iron and Steel Institute informaba de una caída del 9,3% en los pedidos transfronterizos en comparación con la semana anterior. Oshkosh Defense advertía sobre posibles despidos vinculados a la paralización de un contrato en Columbia Británica, mientras Steel Dynamics anunciaba la suspensión de sus planes de expansión en Indiana, citando inestabilidad en la contratación pública norteamericana. El problema no afectaba solo a las empresas excluidas de forma directa. Incluso aquellas que cumplían con los criterios canadienses, como Ford, en sus operaciones de ensamblaje en Ontario, empezaban a preocuparse por sus cadenas de suministro. Los proveedores con sede en Michigan, Ohio o Wisconsin, que suministraban piezas a las plantas canadienses, corrían el riesgo de quedar fuera de futuros contratos si no cumplían también con los requisitos de localización. La presión política crecía. Gobernadores republicanos de estados como Ohio, Pensilvania y Wisconsin exigían a la Casa Blanca lo que denominaban claridad en la represalia, reclamando medidas que equilibraran el impacto sobre las industrias locales. Sin embargo, la administración Trump mantenía su posición. Los aranceles del 50% al acero y aluminio seguirían vigentes hasta que se definieran nuevas exenciones para ciertos sectores. El discurso oficial hablaba de defender la seguridad nacional y proteger la base industrial estadounidense, pero cada semana que pasaba la tensión se trasladaba a las fábricas y a los distritos electorales. En Canadá, Mark Carney insistía en que su estrategia no era proteccionismo, sino protección, al evitar los aranceles y usar exclusiones en las licitaciones junto con incentivos de localización. Canadá esquiva violaciones de la OMC y conserva su capacidad de presión, afirmó en una rueda de prensa el 8 de julio. El Financial Times describió esta táctica como aikido económico, utilizar la fuerza del oponente en su contra sin atacar de forma directa. Aún así, las críticas internas no tardaron en llegar. La Cámara de Comercio de Canadá advirtió que excluir a proveedores estadounidenses de larga trayectoria podría provocar cuellos de botella y en sectores como el ferroviario o el de maquinaria de construcción. Propusieron una cláusula de doble cumplimiento para permitir la participación de empresas híbridas con capital y operaciones en ambos países. Ottawa por el momento rechazó la idea, argumentando que abrir excepciones socavaría el principio de la medida. El trasfondo de esta disputa revelaba una contradicción profunda. Durante décadas, las cadenas de suministro norteamericanas se habían diseñado para ser invisibles, cruzando fronteras con fluidez y guiadas únicamente por la eficiencia y el coste. Ahora esas mismas cadenas eran segmentadas y codificadas por nacionalidad. Lo que antes era un mercado integrado bajo USMCA se fragmentaba en zonas de acceso condicionado por lealtades geopolíticas y presencia física. Para algunos analistas este cambio era inevitable, en un mundo donde la seguridad económica y la seguridad nacional se entrelazaban cada vez más. Para otros era el principio de un declive competitivo que podría dejar a Norteamérica menos preparada para enfrentar rivales globales como China o bloques emergentes en Asia y África. La pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Estaba Canadá inaugurando una nueva era de defensa industrial inteligente o abriendo la puerta a una fragmentación que podría volverse en su contra?
El desenlace dependería no solo de la reacción de Washington, sino de cómo otros actores globales decidieran responder. Lo que comenzó como una respuesta directa a los aranceles de Trump se estaba convirtiendo en un modelo potencial para una nueva generación de guerras comerciales. El llamado muro de acero canadiense no solo buscaba aislar a proveedores estadounidenses, sino redibujar las reglas de acceso al mercado en función de la presencia física, la lealtad geopolítica y la trazabilidad de origen. A medida que pasaban las semanas, los primeros indicadores apuntaban a que la estrategia estaba logrando parte de sus objetivos. El dólar canadiense se mantenía firme, la inversión extranjera directa registraba un repunte gracias a nuevos anuncios de plantas industriales, y las licitaciones públicas se llenaban de ofertas procedentes de empresas europeas y asiáticas que cumplían los requisitos. La percepción en Ottawa era que más que una represalia, se había logrado una reorientación estructural de la base industrial del país. Sin embargo, el éxito canadiense no estaba exento de riesgos. El precedente sentaba las bases para que otros países adoptaran medidas similares, creando un mosaico de murallas comerciales que podrían frenar el comercio global. Australia ya debatía un esquema de localización obligatoria para su sector de defensa, mientras India exploraba la nacionalización parcial de las compras públicas, como contrapeso a presiones arancelarias de Washington. Si este efecto dominó se materializaba, la fragmentación del comercio internacional podría acelerar, erosionando décadas de integración económica. En el plano geopolítico, la iniciativa canadiense mostraba un realineamiento de alianzas. La cooperación con la Unión Europea en proyectos de acero verde y energías limpias fortalecía la posición de Ottawa como socio estratégico para el bloque, mientras que la ausencia de condena por parte de México debilitaba la cohesión del USMCA. En paralelo, actores como China analizaban la medida como un laboratorio de políticas industriales que podrían aplicarse en mercados donde buscan influencia, especialmente en África y América Latina. Para la administración Trump, el desafío era doble: contener las pérdidas inmediatas de contratos y decidir si replicar, adaptar o escalar la respuesta. Pero cualquier movimiento implicaba riesgos políticos internos en un contexto en el que los votantes de estados industriales sentían el impacto directo de la exclusión canadiense. El dilema era evidente: retroceder podía interpretarse como debilidad, pero mantener la línea endurecía la presión sobre industrias clave y alimentaba la narrativa de que la política comercial estaba dañando a los propios aliados. La gran incógnita era si esta defensa industrial inteligente de Canadá acabaría consolidándose como un modelo global. Sus defensores señalaban que combinaba firmeza con incentivos, evitando la escalada directa de aranceles y atrayendo inversión. Sus detractores advertían que a largo plazo podía incentivar a otros a cerrar sus mercados, reduciendo la competitividad general. En última instancia, el pulso entre Ottawa y Washington se había convertido en un símbolo de una era en la que las reglas del comercio internacional ya no se escriben solo en tratados multilaterales, sino también en decisiones unilaterales diseñadas para remodelar las cadenas de suministro. El caso canadiense planteaba preguntas que resonaban mucho más allá de Norteamérica. ¿Es este el inicio de un nuevo paradigma en el que el acceso al mercado se gana por lealtad y localización, y no solo por eficiencia y precio? ¿O es la antesala de un desmantelamiento gradual del sistema comercial que ha sostenido la globalización en las últimas décadas? En un mundo donde la seguridad económica se confunde con la seguridad nacional, las respuestas no serán simples. Lo único cierto es que la batalla por el acero y el aluminio ha encendido una mecha que podría redefinir las relaciones comerciales en todo el planeta. El siguiente capítulo dependerá de si otros gobiernos deciden seguir el ejemplo canadiense o enfrentarse a él.